¿Qué pasa que la veo que levanta la mano Carola Gil? No, me estaba arreglando el pelo, pero si querés te digo cómo cerró el dólar blue el viernes. ¿Me va a hacer de Arbolith? Sí. En ausencia de Pancho va a ser mi Arbolith. Como viste en los actos escolares que te hacían sostener las ramas. 1145, Luis. Estoy todavía feliz. no hay... Tengo un private Arbolith. Sí, private Arbolith. Esta es la información del viernes. Recordá que, bueno, sábado, domingo, lunes, martes no Feriado. hubo mercado. Así Muy que bien. esta es... ¿Y cómo ve la plaza? Bueno, le puedo decir un montón de cosas, pero lo voy a privar hoy de Si todas vos mis querés, le preguntamos a apreciaciones. Agustín Monteverde, que Yo es creo que economista, sí. ¿no? Hola, Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Viste que nosotros, digo, la incluyo Carola porque sé que no se va a ofender, los que no sabemos nada de economía, que nos cuesta un montón la economía, solo miramos la franjita verde que está bajo nuestro, ¿no? El dólar, de paso a repaso, 1145, como decía Carola, 1364 el dólar tarjeta, alto, 1164,02 el MEP y el contado con liqui 1243. ¿Que es un indicador de qué esto, Agustín? No, haces muy bien en mirar siempre el dólar, por cierto. Es un indicador de la destrucción del peso, que tenemos más por ver porque como creo que todos los economistas de la Argentina lo vinimos señalando durante 2023, el efecto de la brutal emisión monetaria, de la creación incluso endógena de dinero por vía de los pasivos remunerados del Banco Central que nos dejó la administración anterior, una cosa demencial. Bueno, lamentablemente esa destrucción de dinero tiene un efecto retardatario, tiene un impacto. No es inmediato, se va a sentir en el paso del tiempo. Entonces vamos a seguirlo viendo. Vamos a seguirlo viendo, pero no por la semana próxima, sino lo vamos a seguir viendo por unos meses. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Con todo, bueno, los números de inflación, por lo menos nuestros números nos dan una baja bastante interesante, ¿Qué les da? digamos, en enero, y volvería a ocurrir algo en febrero, digamos. ¿De qué estamos hablando? ¿Del 10 o del 20? Del 10, 19%. A ustedes les da 19. Y en febrero bajando también. En febrero bajando también. Después, si podés, busquemos la primera placa que trajo hoy Cecilia de la comunicación de Cristina Fernández, estas 34 fojas, porque habla de la inflación y quiero preguntarle, ¿sabe? A ver, mira, hoy, si recién llegás al programa, lo hacíamos con Antonio, la vicepresidenta mandato cumplido, sí, podemos decirlo tranquilamente, dijo que como en el Día de los Enamorados ya está enamorada de la patria, emitió 34 fojas de documento. Quiero que me expliques esto, Agustín. La inflación en la Argentina se dispara ante la escasez de dólares y el endeudamiento compulsivo en dicha moneda. No hace más que profundizar la conocida y estructural restricción externa de nuestra economía bimonetaria. O sea, el problema es que faltan dólares, no que emitimos pesos, dice ella. Digamos, dejando la fraseología ahí a la cual recurre, es curioso. Es ella la que nos dejó sin dólares, su administración, su gobierno, del cual ella fue vicepresidente. A ver, en la Argentina, en la historia económica argentina, ocurrió ya algún caso en que nos dejara, una administración le dejara a la siguiente una escasez de reservas realmente angustiante. Pasó concretamente en el caso de Alfonsín a Menem. Prácticamente lo dejó el país sin reservas, Alfonsín. Bueno, ok. No, en este último caso, lo que vivimos fue que dejó reservas en rojo. Pero no por... Un cachito. Un cachito, no. Dejó más de 12.000 millones de dólares en rojo las reservas. Es decir, el Banco Central estuvo usando dólares de terceros, concretamente de la gente, para su giro habitual. Es decir, realmente un manotazo sobre dólares de terceros, no del Banco Central. Ahora, ¿tiene algún asidero científico? Decir que si yo emito, como emitió el gobierno anterior, o sea, a lo largo de los 4 años, más los planes platita y platota final electoral para que Massa pudiera competir, ¿tiene sentido decir que emitir no es inflacionario? Perdón, es lo mismo hablar de inflación que hablar de emisión. Es lo mismo. En realidad lo que uno sí puede decir es que la causa por la cual se emitió
fue para pagar el exceso de gasto al cual no se pudo pagar con impuestos autorizados por el Congreso y entonces se pagó con otro impuesto no autorizado por el Congreso, que es la inflación. Claro. Dame un segundo, hay información urgente en La Nación Más. Urgente en La Nación Más. Cristina Fernández sigue hablando, Cecilia. Así es, Luis vuelve a utilizar su cuenta de la red social X y se dirige directamente al ministro de Economía, Luis Caputo, que había sido uno de los que le respondió hoy después de que ella publicara el primer tuit, y le dice: buen día, señor ministro, no es el primero de su familia que intenta hacerme callar. Solo en un país con este poder judicial usted puede volver a ser funcionario público. Cita una nota donde, hace instantes nada más, donde decía: Luis Caputo mandó a callar a Cristina Kirchner por sus críticas a la deuda. O sea, ahí está, ¿no? Esa es la nota que estamos viendo de Minuto 1. Baja un poquito porque no sé lo que dijo Caputo. No sé qué le había dicho. Lo vemos si querés el tuit, Luis. Ahí en instantes lo tenemos seguramente ahí en pantalla. Si no, ya lo empiezo a leer yo. Sí, Caputo fue uno de los que más escribió sobre el tema apenas conoció el tuit de Cristina y le puso: señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró. Deuda solo se toma cuando hay déficit fiscal. Todo el déficit fiscal de los últimos 16 años lo generó usted en sus 12 años de gobierno. 8 como presidente y 4 como vicepresidente. Al expresidente Mauricio Macri dice que logró ese déficit durante su mandato y que Javier Milei directamente lo eliminó en un mes. Es decir, toda la deuda que se generó en los últimos 16 años fue consecuencia de sus políticas económicas. Ahí viene bravo, pues se pone bravo y le dice: lo invito a tener un poco de dignidad y permanecer callada mientras los argentinos de bien hacen el enorme esfuerzo de soportar y superar el desastre económico de los últimos 4 años de gobierno, sin duda el peor de la historia argentina. Claro, ahí está la tentación de decir, viste lo que yo decía en el pase, un toque apuro, che, terminás un gobierno que se fue con 1000% de inflación. No te digo, yo no mandaría a callar a nadie porque la democracia es tan generosa, que hace que incluso que alguien que provocó el mal se permita diagnosticar sobre el mal provocado. Qué bien me salió eso, che. Muy bien. ¿No? Muy bien. No lo tenía estudiado. Quiero sumarlo a Agustín Monteverde. ¿Qué dice la...? Realmente es una insolencia, ¿no? Lo de esta señora. Tengamos en cuenta no solamente que ella solamente nos dejó así para recordar algunos trazos de esta última administración. Sí. Más de 50.000 millones de dólares de deuda por importaciones, generó un nuevo seguro de cambio a través de las LEDIV, nos endeudó por vía del Tesoro también, pero no, hablemos de el orden de los 30.000 millones de dólares que se perdieron que son de su responsabilidad, pérdida, no endeudamiento, pérdida, por el tema YPF. Claro. Por haber, primero, pretender quedarse con la compañía, con esa ficción de comprar la compañía a través de un grupo amigo, con las supuestas utilidades futuras, algo nunca visto en la historia de la humanidad. Lo que voy a ganar, claro. Yo estoy dispuesto a comprarle a Elon Musk toda su compañía. Con lo que voy a ganar. Si la puedo pagar con el rendimiento, con las utilidades que da sus compañías en el futuro. Una cosa demencial. Déjame que lo sume a Esteban Lafuente, así charlamos con Cecilia y con vos. Yo creo de todas maneras que cometemos un error. Primero estamos consiguiendo lo que ella quiere, que todos estemos hablando de ella. A. B. No está hablando de economía. Está haciendo una movida política. O sea, para decir, acá estoy, ¿no? Yo estoy convencida de eso, de que su irrupción se da cuando el primer plan, que era que los diputados llevaran la batuta en estos primeros 3 meses desde la tribuna, porque básicamente no discutían la ley ómnibus, sino que básicamente lo que hacían era criticarla. Digo, lo hablamos la semana pasada, el rol de Victoria Tolosa Paz hablando como si no tuviera nada que ver con la gestión anterior. Bueno, cuando eso se va, cuando las luces salen del Congreso porque el oficialismo retira la ley ómnibus, la oposición kirchnerista queda completamente desdibujada. Se empieza a hablar de la posible fusión entre La Libertad Avanza, el PRO, un interbloque.
la discusión si es antes o después del 1 de marzo cuando arranque el año legislativo. En este contexto, Cristina irrumpe con ese silencio de 100 días que se hablaba en el kirchnerismo para volverse una de las protagonistas, sino la protagonista exclusiva de la discusión. Esteban Lafuente en la redacción de La Nación. Buen día, Nación. Chiquilín, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Luis? ¿Cómo estás? ¿Bien? Buen día para ustedes. Bien. Yo tenía ganas de preguntarte la inflación. Acá Agustín Monteverde piensa en un 19, pero ahora apareció el carril Cristina con todo esto, ¿no? Sí, como decía, es una cuestión de se combina lo económico con fundamentalmente lo político y generar un nuevo espacio y un conflicto discursivo que escaló después, recién lo comentabas, en las redes sociales, pero que tiene que ver con esta escalada inflacionaria que comenzó después de la devaluación, pero que remite a un montón de cuestiones económicas que las hemos comentado acá casi semana a semana, pero que tienen que ver con muchas cuestiones en las cuales Cristina plantea una forma de ver las cosas, pero muchas veces ocultando datos o, vamos a decir, no planteando la totalidad de la cuestión. Por ejemplo, ahí el informe habla así como Argentina una nueva crisis de deuda. Para tomarte un dato nomás, durante la gestión anterior aumentó 31% la deuda total en dólares del sector público. Solamente para dar una dimensión de si la crítica es hacia adelante, hay que revisar también hacia atrás, porque los números oficiales del Ministerio de Economía muestran eso. 31,6% fue el crecimiento de la deuda desde que asumió Alberto Fernández y Cristina Kirchner hasta que salieron del gobierno. Totalmente. Bueno, pensando en la inflación, recién Agustín decías 19% para este mes de enero y el tránsito de febrero un poco más por el empuje inercial de lo que estábamos viendo. Hubo una ¿no? desaceleración muy fuerte. Veníamos con un arrastre, había dejado un arrastre de 9% ya de por sí diciembre. Y semana a semana fue cayendo la inflación, ubicándose en torno al 1% en la última semana de enero. Esto realmente fue muy buen desempeño, ¿no? Claro. Sí, ¿Qué se huele? Los números de las Sí, consultoras privadas, sino que de las últimas semanas lo que está mostrando es un rebote de la inflación en alimentos, con lo cual después de esa suba fuerte asociada al salto del tipo de cambio, que es lógico, después de ese fogonazo fuerte los precios tienden a no a bajar, sino en algunos casos por ahí sí, pero a desacelerarse. Lo que están mostrando las consultoras es una aceleración nuevamente, lo que está marcando es un piso de la inflación en estos valores o tendiendo una baja muy lenta, pero hay que recordar también, lo comentábamos ayer, que el tipo de cambio está casi congelado al 2% mensual, entonces claro, hay que ver qué es lo que pasa con esa apreciación cambiaria si en algún momento hay una decisión de modificarlo o una nueva devaluación que termine acelerando nuevamente los precios. Hoy la verdad que es casi para robárselo a Antonio Laje, que hacía con Lara un informe. Ellos hacen casi 2 años, compran el mismo changuito semanal en el mismo supermercado, los mismos productos de las mismas marcas, y hay aumentos absolutamente disparatados, Agustín, que no tienen nada que ver con la inflación ni con lo que estamos... O sea, esto es un abuso de, como se suele decir, abuso de posición dominante, abuso de las empresas que ponen el precio que se les ocurre. Bueno, por supuesto que siempre en un proceso así confuso, como es siempre el inflacionario, puede haber alguno que se aprovecha o alguno que exagera la protección, porque también las compañías buscan protegerse ante el reabastecimiento de sus insumos. Pero, ojo, los mecanismos de mercado también actúan. Y entonces, cuando la demanda se retira, bueno, solito es la mejor disciplina que puede haber para por eso lo que hay que hacer es no comprar. O sea, claro, lo que se pueda. Hoy veía Lara, si lo tenemos me encantaría... hurtárselo, porque no habrá ni violencia en las cosas ni en las personas, Alaje. Pero digo, había, digamos, en la leche no podés prescindir, asumo, buscas una segunda o tercera marca, pero había aumentos del 800% porque sí, no hay que comprar. Lo que vos decís es que eso no hay que comprarlo. Pero es que además la gente no lo va a poder comprar, tan simple como eso, y entonces solo habrá una corrección. Cuando a vos te dicen se están desocupando cocheras porque la gente no lo puede pagar, bueno... la cochera vacía no es negocio tampoco para ningún... Entonces, solito los precios también se reacomodarán. Lo que ocurre, sí, es que hay todavía, como les decía, una presión de la emisión monetaria descomunal que hubo en los meses pasados, que sigue haciendo su efecto. Y para febrero estamos viendo también una nueva desaceleración. Marzo es un mes con estacionalidad inflacionaria, así que ahí veremos cómo... Lafuente, ¿qué más tiene allá desde la redacción?
No, comentando ahí dos cuestiones. Hablaban de los precios de alimentos, 25% habían subido solamente en la ciudad de Buenos Aires en enero, Claro. y se cuadruplicaron en un año, para dar una dimensión de cómo habían subido los precios, en un contexto donde ya en diciembre y en enero más del 10% cayó el poder adquisitivo de los salarios. Se relevaron de ventas minoristas en alimentos, por ejemplo, más del 20%, con lo cual hay una caída del consumo muy importante que impacta directamente en recesión. Hay que ver cómo se mantiene, y lo comentábamos ayer, si hay algún tipo de anuncio o medida que tenga que ver con paliar algún tipo en alguna medida la caída de los ingresos, porque está muy bien lo que estaban comentándose de que si hay precios que no se convalidan, eventualmente pueden reacomodarse, pero el bolsillo siente estos impactos con aumentos de sobre todo precios regulados que se vienen en febrero y marzo después. Hablaste vos, cayó 10 pesos el dólar, 1.135, Esteban. Te vamos a tener al aire permanentemente en una mosca, ¿viste? La mosca es el cosito de allá arriba que a veces ponemos. Paradito en la redacción lo dejamos. Permanentemente. Bueno, ¿algo más, Esteban? No, el dato sale hoy a las 4 de la tarde, el dato de inflación, y después el dato que es lo que mide para después las canastas y ver la evolución de pobreza e indigencia, que es la otra variable significativa a partir de eso. Le mando un saludo, señor. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. La discusión vuelven a hablar de dolarización. Es más, hoy vi, leyendo los periódicos, que había un economista que decía, si no dolariza ahora, no dolariza nunca más. ¿Te parece que hay plafón para que Milei piense en la dolarización? Bueno, por supuesto que la dolarización plantea un tema político y una cuestión técnica. No hay ninguna duda que la dolarización traería la solución de varias cuestiones, no solamente una cuestión detendría en seco la inflación, sino que resolvería algunos de los problemas estructurales más serios, de las bombas atómicas más fuertes que nos dejó la administración anterior. ¿Por qué? Porque todo el problema de los pasivos remunerados necesariamente en un contexto de dolarización se agota, ¿sí? ¿Por qué? Porque en principio, por lo menos en el proyecto original, irían a parar a un fideicomiso en el exterior, calzados contra activos del Banco Central, y no habría un descalce contra los depósitos que generaron esos pasivos remunerados, los depósitos bancarios, porque también esos depósitos quedarían dolarizados. Desde el punto de vista técnico, no hay ninguna duda que la dolarización sería algo realmente muy beneficioso, a mi juicio. Yo estuve en contra de la dolarización en los años 90, pero hay que decir que YPF no quedó como una compañía privada argentina a raíz de que YPF, el candidato argentino a comprar YPF, que era el grupo Pérez Companc, se financiaba en el mercado del peso convertible, con una tasa de interés mucho más alta que la de una compañía mucho más chica, que era Repsol, que terminó comprándola. Bueno, ahora, desde el punto de vista político, siempre las grandes reformas económicas son más fáciles llevarlas a cabo en los primeros días de gestión. Ahora bien, está a la vista que tenemos una corporación política dispuesta a frenarlo todo, dispuesta a frustrar cualquier intento de reforma para sacarnos del lugar donde esa misma corporación política nos dejó, ¿no? Te despide Cecilia. Sí, Agustín, con este ruido que vimos esta mañana, el tuit de Cristina, la respuesta de Caputo, la nueva respuesta, ¿eso influye, impacta en el mercado o es apenas un ruido por fuera de eso? Yo ante todo me anticipo a decirte que coincido plenamente con tu interpretación de que lo que ha buscado esta mujer es protagonismo nuevamente. Trata de no caer en el olvido, sobre todo en la medida que van a ir avanzando sus causas, ¿no? En la justicia. Ahora, realmente yo no le daría... para el mercado creo que no tiene ningún valor importante, no, en absoluto. No creo que ningún inversor ni local ni del exterior esté pendiente de qué opina Cristina, con sus 30 y tantas páginas que con seguridad no son fruto ni de su cerebro ni de su muñeca, ¿no? Placer verte, gracias Agustín. Un gusto, Luis. Placer. Montones de mensajes tenemos en la jornada de hoy, ¿eh? Ahí está. No funciona la página, llenás todos los datos y te dice ocurrió un inconveniente, estamos hablando de la SUBE.